en Occidente no tenemos esa capacidad, o sea, de disciplina y de constancia que se requiere. Y no solamente para crear contenido, para tener una práctica espiritual. Tan sencillo como eso. Pero para mí venir de corporativo y luego ponerme en cámara y que todos los consultores de todo el mundo, porque mis contactos eran directivos de todo el mundo, de todas las oficinas. Y era como, pues, yo siendo gerente allá, ¿sabes? Era como, no hacía sentido en ese momento. Estuvo así como todo ese año fue mucho movimiento que yo no entendía. Y ahí empecé ahora sí a experimentar ataques de ansiedad. Como, ¿qué es esto? Ya no puedo estar aquí. Esto ya no se siente bien. Y a mí me encantaba mi trabajo, ¿sabes? En verdad. Para mí era como, wow, entiendo todo. Para mí era como, claro, entiendo todo. Esto no es real. Literal, vivimos en una ilusión. Y todas las películas de Matrix me hacían ahora sentido que yo nunca las había visto y dije, ¿qué? Fue un entendimiento así de, esto no es real. Y lo primero fue el mensaje, pues cuida de tu salud. Y ya renuncié como a los 8 meses de esa primera experiencia. Igual lo hacía, con frustración y a veces igual lo hacía. Y al 7º día empecé así, todo adentro de mi cuerpo empecé a sentir los focos, como si se prendiera un foco, así de que, tum, tum, uno tras otro, así de que en todo el cuerpo. Yo, ¡oh! Eso no me ha pasado con plantas medicinales. Aquí lo importante es cómo llevamos eso a todas estas prácticas y estas experiencias no ordinarias de conciencia a tu relación, a tu empresa, a tu familia, a tu día a día. Recibir esa información y decir, ok, ahora cómo lo puedo llevar a la ejecución. Y regresas a lo mismo. La ejecución es disciplina, la ejecución es constancia. Y es lo que nos dicen todo el mundo, pero es real. Una es recibir el mensaje y otra atreverte a tomar acción. Mariel, bienvenida. Gracias por tenerme aquí, Arturo. Me da mucho gusto. Muchas gracias por tomar tu tiempo. Coincidió que estabas por acá en Saltillo para grabar en persona. Por primera vez, tu primer podcast en persona, dijiste. Sí, los demás han sido todos por Zoom y creo que todo pasó por pandemia, entonces está interesante hacerlo así. Está padre. ¿Quién es Mariel? Mariel, ok, voy a irme ya como directo, a lo mejor a lo que vamos a estar hablando. Pero si nos ponemos un poquito interesantes, yo podría decir que soy vibración. Y eso qué significa es ser al mismo tiempo todo y nada, sin definiciones, sin como una definición de hacia mi personalidad y hacia lo que hago. Y eso me da mucho más libertad, simplemente de explorar muchas cosas más, ¿no? Quiere decir que eres potencial, que eres todas las posibilidades. Exacto. ¿De dónde viene esta definición? Creo que es de muchas preguntas también que me he hecho hacia mí misma, ¿no? O sea, siento que las preguntas son los que te van acercando a ir descubriendo como algo mucho más profundo que alguna etiqueta que nos pongamos, porque normalmente vivimos por etiquetas y está bien porque así funcionamos bastante bien en la realidad 3D con una etiqueta y para poder desempeñar un rol en específico y desempeñarlo lo mejor que podamos. Pero han sido más como hacia, o sea, he llegado a esa conclusión por preguntas y por mi propio proceso personal. Y es una parte también muy interesante, creo que en algún momento lo platicamos también, y es hacer preguntas, tanto cuestionarlo de allá afuera como también hacer preguntas a ti mismo y estar abierto para recibirlas. Exacto. O sea, es la idea. Las preguntas a mí me gusta hacerlas, no con la intención de voy a escribirla y la respuesta va a aparecer, sino con la intención de dársela literal al universo o a la conciencia y que durante mi día, durante la semana, durante lo que se requiera, me vayan mandando como esas señales y esa información. A veces puede ser muy puntual, o sea, muy específica, y que cuando más lo practicas, más notas de que, claro, esta es la respuesta a la pregunta que hice. Como eres más sensible a Eres más encontrar la sensible. respuesta. Al principio, obviamente, no. Pero, bueno, por ahí surge. Las preguntas son en todo, desde la filosofía, es una de las premisas, ¿no? O sea, las preguntas, es hacerse uno preguntas. Como con la que empezamos, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién es Mariel? Y es una pregunta que puede ser muy simple, pero también muy profunda, Y puede ir cambiando, o sea, ese es mi entendimiento en este momento. Y es una pregunta que a lo mejor me he hecho y no es que la haya tenido clara en muchos momentos de mi vida. Y cada vez va, claro, sí, va cambiando, se va haciendo más profunda. Y a lo mejor vibración podría entenderse como una gráfica y que está como esta frecuencia, ¿no?, de ondas.
Pero realmente para mí adentro es vibración, es muy diferente. ¿Qué es para ti entonces vibración diferente a la gráfica de una frecuencia? Pues una es todo el onda? significado alrededor de estas ondas de frecuencia, ¿no? Es todo el significado que contiene eso. Es como cómo poder manejar esa vibración dentro de tu cuerpo para tú poder empatar con lo que tú quieres crear en tu realidad y usar tus emociones a través de eso para poder cambiar también la vibración. Es como el significado que yo le doy de todo lo que es y todo lo que te puede llegar a ayudar ese entendimiento en tu vida 3D. Totalmente. Y eso que acabas de decir de poder manejar o canalizar, quizás sería otra palabra, esas vibraciones, implica que hay ciertas vibraciones que no estás necesariamente controlando tú, sino que No, están ahí para nada. y que vienen a causarte o a revolucionarte algo, como por ejemplo las emociones. Exacto. Ajá, están ahí y las emociones, al final de cuentas, es energía en movimiento y la energía tiene su propia vibración también. Que muchas veces la catalogamos como negativas, como positivas, como buenas, como malas, pero si es vibración, entonces es información que viene a decirme algo. ¿Cómo lo trabajas tú cuando llega un tipo de emoción buena, mala, para canalizar esa vibración hacia quizá tu versión de hoy de Mariel? Las emociones, es que ya se vuelve un juego cuando te conoces en todas las emociones. O sea, por ejemplo, te conoces en la emoción de la ira, entonces ya sabes que esa eres tú. Y cuando te dejas ir en la ira, dices, ok, esta puedo ser, mi avatar puede ser eso en la ira. Y te sientes hasta cómoda de aceptarlo y de decir, ok, esta también soy yo, pero porque ya lo viviste y viviste como el extremo de eso y lo permitiste. Y entonces hasta tú te puedes regular, como claro, ahí viene la ira y dices, ok, aquí, ahí está pasando, no lo voy a hacer aquí, pero llego a mi casa y a lo mejor ahí libero toda esa ira en la almohada o golpeando algo. ¿Pero por qué? Porque ya entiendes que algo es súper natural del humano. Y por ejemplo, siendo mujer también es algo que aparte tenemos como esta imposición de la sociedad, como eres mujer, no te puedes enojar, no te ves bonita o no te ves como Siempre tienes que verte muy bien, propia, propia. enojándote. Y dices, claro, ok, está bien, la sociedad está, ni también para un hombre, pero está como controlando ese tipo de comportamientos. Pero cuando tú aceptas que igual va a pasar y que es parte de ser humano, empiezas a manejar ciertos, vamos a decirle, protocolos o herramientas que te pueden ayudar a liberar esa ira, porque si no se libera, ahí tenemos como la somatización o algún problema también de bloqueo energético. Pero primero es eso, o sea, permitir sentir el dolor, sentir la ira, sentir la envidia, sentir cuando estoy así de que súper extasiada o sentir cuando estoy así de súper alegre, pero es eso, es saber que tu avatar está experimentando eso y conocerte en todas esas versiones. Cuando te conoces en todas esas versiones ya lo ves como un juego, como, claro, ahí viene otra vez, está bien, lo voy a sentir, se siente horrible, pero está bien. Y estás más observando todo eso que está pasando en vez de agarrarte o identificarte con cada una de esas. Exacto, dejas de identificarte como yo soy, sino está pasando la ira ante mí y está bien. Y me resuena mucho con lo que dices de, o sea, sentir y experimentar esas emociones en vez de reprimirlas, como dijiste, a veces en bloqueos después energéticos, que esos bloqueos energéticos a nivel 3D, como dijiste o dijimos ahorita, pues se manifiestan en enfermedades. Exacto, sí. Sí, muchas veces no sabemos, pero la mayoría de las enfermedades viene pues de eso. Si alguna vez escuché una estadística, más del 80-90% en realidad viene procedente de estrés o emociones reprimidas. Claro. Las enfermedades en realidad las estamos tratando de curar con una pastilla muchas veces, que puede ser que sea necesario en algunos casos, pero hay mucho tema también energético que no le pone mucha atención. ¿Cómo trabajas tú personalmente? Por ejemplo, ¿cómo me recomendarías tú trabajar un tema de ira? O sea, o a lo mejor de mucho dolor, como me siento mucho dolor, ¿cómo voy a decir? Ok, lo agarro, lo experimento, pero no quiero experimentarlo. ¿Cómo le hago? El dolor puede llegar a ser un portal hacia un amor mucho más profundo que no hemos experimentado.
Y cuando empezamos a cambiar la definición del dolor, porque sí o sí duele hasta el físico, o sea, un dolor emocional, un físico, pero hasta el dolor físico es muy, muy incómodo y es, ok, ¿cómo lo puedo abrazar? Y cómo lo puedo sentir, cómo lo puedo simplemente darle un resignificado de esto me está abriendo la oportunidad de conectar aún más con un amor mucho más profundo, porque literal, la serie de Midnight Gospel, que a lo mejor no sé si la has visto, no. En el último capítulo viene, es un capítulo entre el que es el host del podcast, porque es como todo es una trama de este host que está haciendo un podcast, ¿no? Ok. Y su último capítulo es con su mamá. Entrevista a su mamá. Ajá, pero su mamá tiene cáncer. Y entonces hablan del mindfulness, hablan de la meditación, hablan del dolor. Okay. Del dolor que es también como que alguien, un ser querido se muera, ¿no? Y entonces el entrevistador dice, pero es como, ¿qué puedo hacer? O sea, es que duele mucho y es algo que es súper triste. Y le dice, ¿qué hago? Y la mamá dice, pues llora. Entonces, lo que está haciendo es, lo que le está diciendo es, siéntelo. O sea, para eso eres humano, para sentirlo. Claro. Y después, justo en otra escena, le dice la parte del dolor, como, ¿por qué abrir el corazón duele tanto? ¿Por qué el corazón duele tanto, no? Y justo le decía, claro, es que cada vez que se rompe el corazón, va a doler, porque lo que está haciendo es literal quebrándose, pero para que tú puedas experimentar un amor mucho más grande. Wow, sí, claro. Hay una meditación que tengo que es justo se llama Transmutando tu dolor. Y lo que hago es hacer un resignificado de lo que es el dolor. Y entonces uno dice, bueno, va a conectar con el dolor y va a ser así feo, pero realmente la meditación, o sea, la sorpresa de la meditación es que realmente lo que estás haciendo es simplemente conectando con el amor toda la meditación. Sí, claro, es que así como lo platicas, en realidad ese dolor puede ser una oportunidad muy grande para sentir un amor también muy grande, porque Exacto. Ese dolor muchas veces viene conectado completamente con un amor que a lo mejor no más tienes miedo a que ya no lo vas a poder sentir o no sé, Ajá. pero está ahí. Sí, en una noche de hecho estaba, no sé por qué me dolía demasiado el estómago, o no sé si era como, sí creo que era el estómago, ya no me acuerdo, pero me dolía, o sea, era mucho el dolor físico, o sea, ya no era dolor como emocional o, por ejemplo, una tristeza o depresión, sino era como físico. Y entonces yo decía, ok, está bien sentirlo por un rato, y entonces estaba respirando, o sea, obviamente todas mis técnicas, hasta en eso las uso. Y hablando yo con el dolor, y después de un rato de estar sintiéndolo así fuerte, horrible, fue como, ok, ¿cómo puedo llevar mi atención a otra parte de mi cuerpo? Entonces, sentirlo es como aceptarlo y después dices, ok, ahora sí, llevo mi atención a otra parte de mi cuerpo. Claro, no lo reprimes, no lo ignoras, le das su espacio, pero al mismo tiempo dices, ok, no me voy a quedar aquí, te doy tu espacio, pero move on, voy a lo que sigue, póngame atención a otro lado. Sí, bueno, hay de dolores a dolores, ese pude hacerlo así. Quizá hay otros donde no puede ser, a lo mejor no está fácil. Exacto, y también para eso pues hay gente que te puede ayudar, o sea, cuando estás pasando por un dolor también muy fuerte. Siempre hay alguien que te puede ayudar, creo, cuando te abres un poquito a la posibilidad. Y creo que el reto más grande es como que abrirte a la posibilidad de decir, ok, voy a buscar ayuda. Exacto, pero lo importante es, cualquier emoción, es no reprimirla. Hasta una emoción así de que, o sea, que te expanda demasiado, siéntela. O sea, es como que a veces tenemos, o sea, logros que decimos, wow, es increíble poder estar aquí, ni nos damos la oportunidad de sentir eso. Sí, sí, sí. Sentir incluso esos momentos también positivos como malos. Y los dos. Me gustaría hablar también un poquito, porque hablamos como a veces nos tenemos que romper hasta cierto punto o hablando de las emociones y creo que como personas también algo de lo que he platicado en algún episodio es la wake up call, que todos como que hay un momento, una sacudida que nos viene a transformar, que puede ser muy dolorosa, pero nos viene a cambiar la estructura de quiénes somos y para qué estamos aquí y nos cambia el rumbo de la vida. Estoy seguro que tú también tienes una parte así y una historia así que también conecté mucho con esa parte cuando escuché de ti, porque también eres una persona que estaba trabajando en una empresa, teniendo éxito y de repente todo cambió. Platícanos un poquito de eso. Sí, estuve 7 años con una empresa
principalmente en Bogotá y en Londres, en los dos lugares. Y hay algo que la verdad yo no lo reconocía, o sea, no lo veía, no lo podía ni ver, pero en mi última etapa ya estaba en la oficina de Londres. Yo viajaba todas las semanas, o sea, a Rumania o a Polonia o a Italia. O sea, todas las semanas era pasar migración. Ahorita lo veo y digo, Mariel, ¿cómo aguantabas tanto? Pero era migración todos los lunes y luego todos los jueves regresaba o viernes y luego otra vez migración y así. Porque pues mi departamento estaba en Londres, pero mi trabajo estaba en los otros países. Y llegó un punto, me acuerdo muy bien, que estábamos en una oficina, algo así, en la oficina de Rumania, y yo me encargaba de implementar un nuevo centro de servicios dentro de Rumania que le iba a dar el servicio de finanzas, de recursos humanos, de compras a toda Europa. Entonces yo me encargaba de entrenar a las nuevas personas y de que el proyecto se llevara a cabo también. Eran como las 8 de la noche y yo tenía a todos trabajando, porque pues era mi responsabilidad que saliera el proyecto, ¿no? Y llega el director, o no sé si era el vicepresidente, y entra a la oficina y me dice, Mariel, ya es tarde. Y entonces yo me empiezo a enojar como nunca antes de, esto tiene que salir hoy. Y me empecé a desesperar y quería que todos se quedaran ya a las 8 o 9 de la noche todavía. O sea, bueno, ya era muy tarde. Uh-huh. Eso fue como que siento que lo primero que empezó a desbalancear, y no eso, o sea, obviamente la primera vez que me di cuenta que yo estaba desbalanceándome mucho, porque era darlo todo, que siempre he sido muy como apasionada en todo, pero hasta ese nivel de ya empezar también a afectar a las demás personas y también empezar a estar como muy, muy estresada con el trabajo. Y yo no me di cuenta de nada de eso hasta que estaba en Londres un fin de semana y empecé a escuchar voces de la nada. Fue muy raro eso porque jamás escuchas voces de la nada, ¿sabes? Eso no es muy normal. Pero no era la típica voz de tu cabeza, reconocías que era una voz. No, no es un pensamiento. No era un pensamiento, era una voz. Era una voz afuera, así como yo te estoy escuchando a ti, okay. Pero la voz venía de acá arriba. O sea, no había nada arriba. Y ahí es literal, me dijo mil de cosas y yo las apunté en mi celular, pero se borró todo de mi celular. No sé cómo se borró. O sea, en verdad no hice nada, se borró. Entonces me estaba diciendo muchas cosas y yo estaba apuntando todo en el celular. Pero ahorita, a esta fecha, lo único que recuerdo que me decía era, aléjate de las masas. Y me decía quién me quería y quién no, o sea, de quién me tenía que alejar. Y eso pasó en Londres cuando estaba también en una fiesta. Entonces, justo me estaba mostrando como que todas esas personas donde yo no tenía que estar. Y era una fiesta que no tenía nada que ver con el trabajo, o sea, eran nada amigos. Eran amigos, o sea, yo tenía a mis amigos allá. Y eso fue para mí, ¿sabes? O sea, obviamente ya venía estas situaciones donde yo estaba yéndome al extremo en mi cuerpo. Me gustaba mucho vivir en Londres, o sea, era como también una meta que tenía y como decía, wow, lo estoy consiguiendo. Pero ya me estaba yendo al extremo y para mí eso fue lo que ocasionó todo lo que viene después, porque yo sí sentí que me estaba volviendo loca, porque no fue solo eso, sino me empezaron a hablar cosas raras en las noches. Y después empecé a ver que literal cuando caminaba por Londres era como si la pared se moviera. O sea, era como si hubiera glitches. Okay. Y ya no era normal. Y entonces eso duró como, sin yo entenderlo, como 2 años. ¿Qué creíste que era en ese momento? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué me está pasando? No sé ni cómo lo procesé, o sea, sí era, porque aparte yo seguía trabajando, o sea, yo seguía yendo a la oficina, creo que nada más el día después no pude ir, porque era estaba muy abrumada, pero para mí era como, wow, entiendo todo, para mí era como, claro, entiendo todo, esto no es real, literal vivimos en una ilusión, y todas las películas de Matrix me hacían ahora sentido que yo nunca las había visto y dije, ¿qué? Fue un entendimiento así de, esto no es real. Y lo primero que en esa vez yo le llamé a mi pareja, justo en la noche, y le dije, nos han mentido todo este tiempo. ¿Le dijiste eso? Claro, me cortó como a las 2 semanas.
Así como, te estás volviendo loca. Sí me estaba volviendo Ya lo loca. estaba sospechando, pero ya se fue como que, ay, hijo, sí. Pero para mí fue como, nos han mentido todo esto. Así fue mi sensación, que me habían mentido todo este tiempo. De que ¿En qué cosas, por ejemplo? mentido de que tenía que esto era real. Pero un entendimiento, jamás he tenido ese entendimiento después de eso, ¿sabes? O sea, así como tan claro, jamás lo he tenido. A pesar de, a lo mejor, estar como en meditación o con plantas medicinales. Esa fue la primera vez que lo entendí y ya nunca he tenido ese grasp como de información como tan claro. Y bueno, entonces todo eso, todo el año, obviamente empezaban a moverse muchas cosas, porque pues obviamente el wake up call es Sí, todo es una ve reestructuración. esto que realmente no estás viviendo. Y todo el año, al final fue, pues tuve que regresar a Bogotá. En Bogotá ya mi trabajo no me gustaba. O sea, me dijeron como, Mariel, vas a liderar toda Latinoamérica, todas las operaciones de la TAM. Y yo tenía mi equipo y yo decía, qué increíble, pero no me gusta. Sí, claro, para otra persona hubiera sido la mejor oferta de la historia. Sí, y estuvo así como todo ese año fue mucho movimiento que yo no entendía. Y ahí empecé ahora sí a experimentar ataques de ansiedad, ¿sabes? Como que es esto, ya no puedo estar aquí, esto ya no se siente bien. Y a mí me encantaba mi trabajo, o sea, en verdad me fascinaba. Y cuando empezaron los ataques de ansiedad fue como, ok, algo está mal. Y a los 8 meses, de hecho, de haber tenido esa experiencia, renuncié a mi trabajo. ¿Cómo describirías o cómo experimentabas tú un ataque de ansiedad? No controlas o sea, en mi caso no controlaba mi cuerpo, me aceleraba demasiado, o sea, la respiración se acelera tanto que no puedes como a veces ni tomar aire. Y en una ocasión, o sea, estaba en una desesperación de quería gritar y no podía gritar, ¿sabes? Y estaba y gritaba y quería gritar y apenas podía respirar y gritaba. Es una desesperación de que no puedes hasta ni controlar tu cuerpo. Pero los ataques de ansiedad se pueden presentar de diferentes maneras. O sea, como que no soy experta en todo como podría experimentarse, pero así es como los estoy experimentando. Sí. Y creo que ahí dije, ok, bueno, aquí hay un mensaje. Y lo primero fue el mensaje, pues cuida de tu salud. Y ya renuncié como a los 8 meses de esa primera experiencia como muy rara. ¿Cuántos 8 meses habían pasado desde la experiencia hasta que renunciaste y ahí empezó todo un viaje muy distinto? Sí. ¿Ya no regresaste a trabajar en una empresa o sí? No, y estuvo interesante porque obviamente tenía mis amigos y había gente que a lo mejor había salido y ya había regresado a otra empresa. Y me acuerdo que una amiga fue a la casa y me dijo, Mariel, tienes que irte ahora a Costa Rica porque la empresa pues tenía oficinas en todos lados. Y me dicen, te van a contratar definitivamente esto y lo otro, o sea, tienes que regresar y el sueldo, así el sueldo el doble. Pero aunque me lo dijera, era algo que yo ya sabía que no iba a regresar ahí. Pero siento que eso fue por el mensaje, ¿sabes? O sea, ¿Cuál el primer mensaje que recibiste? El primer mensaje. Sí, o sea... Como esto ya se acabó, Sí. Aléjate de todo esto. Y a lo mejor el momento en que lo recibiste no se veía tan claro como cuando fueron pasando el tiempo y dijiste... Claro, sí, no. O sea, ese mensaje... Claro Ahorita creo que lo entiendo mejor. Sí. Yo siento que fui yo. Fuiste tú mandándote un mensaje a ti misma para poder cambiar el rumbo. Ajá, fui yo. ¿Por qué crees que querías mandarte ese mensaje para cambiar el rumbo? Yo creo que es como esta parte que habla Joe Dispenza, ¿no? Como tu yo superior o tu yo emergente. Tu yo emergente, tu yo del futuro. Como, oye, ya te divertiste mucho, porque aparte yo me divertía mucho en mi trabajo. O sea, era como, a veces me tocaba ir a Praga y a fiesta en Praga y luego fiesta. O sea, era como de muy lo cool. Mejor fiesta en Praga. Expat. Entonces, sí, estaba muy cool. O sea, a mí me gustaba. Ahorita mi vida me gusta aún más. Pero como que fue esta parte de decir, oye, hay más posibilidades. Claro, y esa es una parte clave que le acabas de decir. O sea, sí, me gustaba mi vida, pero ahorita veo que la que tengo me gusta más todavía. Ajá. Y a veces cuando estás en tu otra vida la ves tan padre en ciertos aspectos o incluso nos volvemos adictos a ciertas partes de esa personalidad o de ese entorno que no puedes percibir una realidad todavía muchísimo mejor que esa. Y hasta que no puedes percibir esa realidad que es un poquito o bastante mejor que la anterior, entonces empiezas a quedar un cambio. Sí, pero para mí fue muy, o sea, fue muy crítico, como, ya sabes, como al final uno pasa por esa etapa del wake up call
y pues no es como que pasas un mes y ya en la noche oscura del alma. O sea, pasas 2 años, 3 años. Sí, a lo mejor es un momento o una semana de sacudida, así como que donde de plano sí fue una sacudida súper fuerte, pero todo el caos y la reestructuración que eso conlleva puede llevar años. Porque una es recibir el mensaje y otra atreverte a tomar acción. Claro. Y el atreverte es donde ya viene la fricción, ya viene la resistencia. incertidumbre, el miedo, la preocupación de qué va a ser de mí, el exponerte. Porque justo yo empecé a trabajar con un mentor en Londres y una de las cosas que nos pedía era grabarnos en la cámara. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, en verdad era lo peor que me podían pedir. O sea, que... Literal en el celular, y yo estuve con él en 2 programas. Uno se llama Life Accelerator y otro como Business Accelerator. Estuvimos trabajando 6 meses. Eso después de que renunciaste como para ya emprender algo por tu propia cuenta. Mientras ya había, o sea, yo ya sabía que iba a renunciar, pero dije, me voy a preparar con mi skill set, ¿sabes? Claro. Entonces no fue de, ay, me voy a preparar económicamente, me voy a preparar, no, fue el skill set. O sea, porque si yo voy a salir al mundo, requiere un skill set que la empresa no me lo ha dado. Claro. Y justo para eso era. Y lo hice mientras fueron 6 meses, fue en ese como periodo. Y una de las cosas que era crear un negocio digital, por eso se llama Business Accelerator, pero todo era digital y la marca personal era un punto angular. Pero para tener una marca personal, pues uno tiene que sentirse bien hablando en la cámara, ¿no? Claro. Lo cual de inicio yo creo que es un reto grandísimo para todos. Para todos. Y más por el qué dirán, ¿sabes? Entonces lo que hacía él era increíble porque éramos un grupo, no sé, de 30, 40 personas. Y en el grupo de Facebook lo que hacíamos era practicar. Y entonces quienes te veían eran tus peers o los que estaban también ahí haciendo el curso. Y después ya, no sé, de 2 meses, lo que hacías era salir a Facebook y hacer intentos de vender algo. Ya, haciendo algo que ya habías estado haciendo en un entorno un poquito controlado. Sí. Pero aún así, cuando ya salías también era de que yo a veces no cumplía los retos, era de que está cañón esto. Era exponerte demasiado. Ahorita ya lo domino, Me pero queda claro. Ya lo domino, pero... Y a lo mejor cualquier centennial o cualquier persona que ya creció creando contenido, ves algo del día a día. Pero para mí venir de corporativo y luego ponerme en cámara, claro, y que todos los consultores de todo el mundo, porque mis contactos eran directivos de todo el mundo, de todas las oficinas, hasta VPs. Y era como, pues, yo siendo gerente allá, ¿sabes? Era como, no hacía sentido en ese momento, pero pues la práctica es el maestro, como en todo. Sí, totalmente. Y ahorita que dijiste, o sea, las nuevas generaciones a lo mejor ya nacen con eso, pero pues a una generación como la tuya y la mía creo que, o sea, nos tocó desde que ni siquiera teníamos celular en la primaria. No sé si te tocó a ti así, pero sí, o sea, pues en primaria yo no tenía celular y si te empezaban a dar uno era uno chiquito que no tenía ni cámara ni de chiste. Ajá. Hasta un momento en el que quizá crear contenido o subirte diciendo, expresando algo es fundamental para muchas cosas. Entonces es como, pues esto no existía y ahora lo tengo que hacer y se vuelve un reto tecnológico. Sí, creo que nosotros como esta generación fue mucho cambio tecnológico y mucha resiliencia. Y va a haber cada vez más, eso está bien loco. Sí, exacto. De hecho, justo venía escuchando como esta parte de los creadores, un podcast, no me acuerdo ni cómo se llama, pero como el potencial de los creadores para trabajar igual con marcas, pero no solamente como exposure de hacerles un TikTok por publicidad, sino cómo se hace alianzas a largo plazo y hasta a lo mejor ser, no sé, head of content o un rol muy importante dentro de la empresa, ¿no? Como Jay Shetty. Y al mismo tiempo venían hablando de todo el potencial de los creadores hacia el Web3 también. Ok, sí, es un tema súper interesante. Sí, pero bueno, nos podríamos salir ahí por la tangente. Sí, por ahí también podría haber bastante tema que yo también estoy tratando de aprender un poquito más porque sí hay bastante y creo que te puedes también inundar de información y el punto es actuar, pero sí hay que aprender un poquito con la estrategia de saber. Sí, porque es nada más subirte, o sea, ya que tengas algo es como que ya soy creadora de contenido, ya nada más empiezas a subir a otras plataformas, ¿no? ¿Cuál es tu consejo más grande para alguien que está empezando a crear contenido? Ok. Sin irnos muy extenso. No, y justo a lo mejor lo que hablábamos, pero
escoge un nicho, ¿sabes? O sea, y a lo mejor puedes, a ver, siempre pasa que tienes muchas pasiones y eso es muy normal. Claro. Pero yo te recomendaría a lo mejor escoger uno y no significa que vas a tener que hablar de eso todo el tiempo, porque de hecho hasta la gente se aburre que hablas de un tema todo el tiempo. Pero aunque no estés seguro, escógelo y ve creando contenido sobre eso y ya puedes ir cambiando. O sea, no sabes la cantidad de veces que yo he cambiado mi nicho. O sea, sí, al final creo que a lo mejor se podría resumir a crecimiento personal, pero empecé con trabajar remoto, ¿sabes? Pero hacia como, porque yo quería que la gente tuviera esa libertad. O sea, todo al final es la libertad. Claro, está enfocado al bienestar también. Bienestar, exacto, en tu trabajo. Después pasé por productividad, después pasé por crecimiento personal. Y ahorita me estoy enfocando solamente en conciencia y espiritualidad. Ya. Entonces, una evolución muy interesante. Pero la gente también va evolucionando. O sea, tengo Claro. personas que me siguen desde el 2017. Desde que estabas hablando de productividad o desde que estabas hablando incluso antes que eso. Exacto. Y la gente igual también va evolucionando contigo. Entonces, el primer consejo es ese y el segundo consejo es constancia. Disciplina y constancia. Disciplina y constancia. Es que es en todo. O sea, si nos vamos hacia la parte espiritual, que, o sea, Ram Dass dice, o sea, en Occidente no tenemos la disciplina que se requiere para tener todas esas experiencias que a lo mejor podemos tener con la meditación o para poder realmente conectar con esta compasión hacia nosotros, porque justo él en uno de sus lectures decía, o sea, claro, yo llegaba y allá era como, wow, tienen superpoderes los maestros de meditación, ¿no? O los monjes, pero no es que tuvieran superpoderes, simplemente es algo normal para ellos de lo que se puede hacer con la mente cuando la entrenas tanto. Pero decía, en Occidente no tenemos esa capacidad, o sea, de disciplina y de constancia que se requiere, y no solamente para crear contenido, para tener una práctica espiritual, claro. Tan sencillo como eso. Y hoy en día la práctica espiritual se vuelve tan fundamental, pero no nos damos el espacio o el tiempo o la disciplina para reconectar con nosotros mismos, que creo que fue algo que también me dijiste, que la espiritualidad en realidad, al igual que un tema que también ha estado muy presente contigo, que son las prácticas ancestrales, y estas dos, o la espiritualidad, las prácticas ancestrales, siendo una misma, creo, en realidad están enfocadas a ese como que conocerte a ti mismo, a ese reencuentro contigo mismo. Sí, y la idea fundamental detrás de esto es pues cómo tú puedes vivir en mayor conciencia durante tu día. Es traer esa práctica o esa disciplina, esa práctica, por ejemplo, de la meditación a tu día a día, a tu momento a momento, no nada más cuando te sientas a hacerlo. Exacto. Es cómo puedes impactar todo ese conocimiento, a lo mejor que te llega a nivel intelectual o intuitivo, como si puedes plasmarlo y verlo reflejado en tu realidad 3D, en esta realidad. Y si somos vibración, pues podemos empezar a jugar, ¿no? Como, ok, ¿cómo puedo trabajar más esta vibración? ¿Cómo puedo ser más consciente? Y no es como una formulita de decir, ok, vamos a hacer tal, 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 sino es darte la oportunidad todos los días de intencionar tu día, de hacer tu práctica de meditación, porque en automático, sí o sí, si tienes tu práctica de meditación diaria, o cualquier otra práctica espiritual o de conciencia. O sea, no tiene que ser la meditación como te decía, o sea, realmente hay muchas formas de llegar a esos estados meditativos. Simplemente a mí me llegó la meditación en mis momentos más duros y fue con lo que conecté y es lo que comparto. Pero si tú tienes una práctica diaria, que es muy diferente a solamente ir a terapia y sentirte bien ese día y te desahogas, obviamente Carl Jung decía justo que la terapia, el 80% es porque puedes hablarlo y lo sacas de tu mente y por eso te sientes súper bien. Pero si tú lo haces diario, automáticamente vas a empezar a observarte. Sin que te diga, tienes que hacer esto para observarte. Sino como tú estás practicando todos los días, viendo tus pensamientos y estando en tu mente, automáticamente lo que va a resultar en tu día es, claro, contesté esto. Ok, voy a hacer este podcast con Arturo, pero ¿qué hay detrás? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención detrás? Entonces ya empieza a ser como que todo una vida intencional. Sí, claro. Ya no vas en automático nada más. Bueno, tan automático porque... Siempre vamos a estar hasta cierto punto. Siempre vamos a estar hasta cierto punto en automático porque pues vivimos a nivel inconsciente
y a nivel subconsciente también. Entonces hay muchas cosas que pues ni vemos que están ahí. O sea, yo sé que ahorita estoy en un loop y que no me he dado cuenta. Y hay un loop que a lo mejor ya me di cuenta y lo pude resolver, y hay otro que está ahí. Siempre estamos en un loop, simplemente sales de uno y entras a uno quizá un poquito más grande, quizá un poquito distinto, donde aprendiste al anterior, pero... Exacto. vas Y uno entrando en piensa uno que a lo nuevo. mejor dice, ya me di cuenta de esto, y de que ya fui a terapia y me di cuenta. Y lo que hiciste simplemente es, en vez de hacer el círculo así, aquí, por ejemplo, ponle que está el 95% subconsciente, el 1% a lo mejor inconsciente, y el otro que resta es consciente. Pero entonces, en vez de pasar del 95 subconsciente al consciente, lo que haces es simplemente, cuando te das cuenta, haces ¡pum! Nada más se hace más grande Sí. el perímetro. Sí, es como si estuvieras en una caja y entras en una caja más grande y luego entras en una caja más grande, pero sigues estando en una caja. Pero sí, siempre va a ser el Expandiste 95, el 99% en el subconsciente. ¿Cuál es la diferencia o desde ese punto de vista, cuál es la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente? El inconsciente es algo como, a lo mejor, vamos a ponerle como un hábito. Okay. Un hábito que lo repites tanto tiempo y ya se vuelve como parte de tu inconsciente, que ya puede ser algo que puedas repetir en automático y está ahí. Y el subconsciente es a lo mejor temas que están guardados para poder hasta protegerte y para poder que tú puedas vivir una vida mucho más... empieza a crear esos mecanismos de defensa para que tu vida pueda ser digerible, porque si no sería como un caos, ¿sabes? Entonces, en el subconsciente se guardan a lo mejor episodios un poquito más fuertes, como tu nacimiento, por ejemplo, y ahí se guarda. Ok. ¿Sabes? Y es un episodio a lo mejor tan fuerte y traumático que se quede en el subconsciente, pero eso trae información. O sea, aunque se quede este evento de el miedo que sentiste y el pánico que sentiste al salir del vientre de tu mamá, se queda guardada esa información en tu subconsciente, pero también está regulando tu vida, cómo te comportas, ¿sabes? Y cómo está pasando, qué está pasando en tu vida. Esa información se refleja en lo que eres en este momento, aunque tú no lo veas. Sí, claro. Aunque no lo recuerdes. Casi cualquier experiencia fuerte que hayas tenido en tu vida, sobre todo esas de la infancia, están guardadas en ese subconsciente. Sí, seguramente hay mucho más información ahí. No todas deberían de ser dolorosas, pero sí están llevando tu vida, aunque no lo puedas hacer consciente. Sí, aunque no sepas que están ahí, pero ahí están. Y están rigiendo la mayoría de las decisiones, acciones y emociones que tenemos. A lo mejor reaccionamos emocionalmente ante algo que no sabemos ni por qué reaccionamos, y muchas veces viene de... Eso también te libera, porque cuando empezamos en este camino, sí hay un camino donde dices el despertar, y a lo mejor para mí fue esas voces, pero después empiezas como este camino de sanación o de ir a terapia, y entonces te quedas ahí también en un loop. Y darte cuenta que pues siempre va a haber el 99% de lo que no vas a saber, te libera cañón y dices, bueno, ya sé que no voy a saber todo, nunca. Y entonces por eso mismo podemos tomar el rol de observar, porque digo, o sea, todo eso no lo puedo controlar, entonces lo observo. Exacto. Lo puedo ver como, sin identificarme con él, lo veo desde afuera, y entonces lo dejo pasar, porque al querer resistirnos, entonces estamos haciendo que almacenándolo en el cuerpo. Sí, totalmente. Pero te libera mucho saber que no vas a saberlo todo, nunca. Es como que muchas veces uno dice, claro, yo voy a entender la verdad de la vida, y me voy a explorar, y voy a hacer esta medicina, y voy a ir a meditación y encontrar la verdad, la verdad, la verdad. No, realmente lo único que tienes que encontrar quién eres tú y ya. O sea, eso te libera de mucho proceso también. Sí, algo que mencionaste también cuando estábamos platicando antes del episodio, de aceptar y fluir con lo que está sucediendo, es esto, como observarlo y fluir con lo que está sucediendo, y eso es, creo que dijiste sí, eso es la felicidad, y eso es el objetivo en realidad para el que estamos aquí. Sí, para mí la felicidad es este estado de gracia y estado de aceptación. Eso no significa de... Conformarte. No. O sea, es una línea muy delgada. Es lo que te iba a decir, puede ser una línea muy delgada. Sí, pero no, es una... lo que te permite la aceptación es poder estar bien en este presente para poder visualizar y para poder tener la capacidad de ver posibilidades que no habías visto. Porque si estás rechazando lo que está en tu vida en este momento, realmente estás rechazando la vida en general, hasta las posibilidades que están ahí para ti. Pero es una línea delgada, simplemente la aceptación. En Access Consciousness se le dice permisión. Para
Y se le dice, en Access usan muchas palabras diferentes porque como se han usado como de cierta manera las palabras, ya tenemos una carga emocional de Sí, esa palabra. hay muchas palabras que están muy cargadas que a veces por el simple hecho de decirlas intuye una connotación Sí. que a lo mejor no es Como necesariamente la la que se felicidad. quiere decir. Exacto. Y entonces cada quien tiene que O como definir el qué es la amor. felicidad para él. Sí. Entonces, cuando digo estoy súper feliz, no significa que esté brincando y que esté así de que enamorada de la vida todo el tiempo, sino estoy aceptando que si hoy estoy feliz, o sea, que si estoy ahorita sonriendo está increíble, pero si estoy en mi cama cansada, también está bien. Y también puede estar feliz ahí. Exacto, en aceptación de eso. Hubo una parte también que me mencionaste en algún momento, como, digo, relacionado también con toda esta parte de prácticas ancestrales, el poder usar, o más bien usar el cuerpo también para detectar esas emociones, o incluso a lo mejor esos patrones que están ahí desde de más atrás. Entonces, usar el cuerpo para sanar, liberarlo. usar el cuerpo para Sí, el cuerpo liberarlo. a mí me encanta el cuerpo porque Osho dice que es uno de los instrumentos más importantes en este camino espiritual. Él lo pone como base, o sea, el cuerpo es el instrumento. Entonces, si es el instrumento para poder tú entrar a un estado meditativo, ¿cómo vas a entrar al estado meditativo si tu cuerpo está lleno de bloqueos energéticos? Y una de las cosas que Osho comparte es que justo como es tan importante, lo que hay que hacer es purificar al cuerpo. Y no sé ¿Cómo purificamos el cuerpo? qué tan loco suene, pero Osho justo decía que para purificar el cuerpo había que irnos a un cuarto y hacer lo que el cuerpo necesite hacer, ya sea golpear una almohada, gritar, bailar, cualquier cosa, que en términos de la palabra a lo mejor que acuñó Aristóteles es catarsis, que si ponemos la definición de catarsis es purificar a la mente, al espíritu y al cuerpo. Y justo es eso, o sea, al final es conocer tanto tu cuerpo para poder también tener esta tranquilidad y poder al final acceder a estados meditativos más profundos. ¿Qué pasa? Que no nos damos el tiempo de trabajar con nuestro cuerpo ni hacer ejercicio. O sea, de hecho es una de las prácticas que sí o sí te van a funcionar. O sea, hacer ejercicio y que es tan sencillo. Pero también hay muchas personas que nos guardamos muchas cosas y no las liberamos. Entonces, hacer una catarsis es muy bueno. Yo a veces veo a personas que dicen, no, yo sí. O sea, estuve dando un taller recientemente en una empresa y me decía una persona, yo lo que hago, salgo de aquí del trabajo y en un tramo donde sé que ya voy así súper rápido ya me toca como en la carretera, yo empiezo a gritar en la moto y empiezo a gritar lo de todo el día y, o sea, ya se me ha hecho como costumbre. Y dije, lo que estás haciendo es purificar. Todo lo del día estás purificando. Están liberando toda esa energía. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo está haciendo y lo está haciendo en un ambiente, vamos a ponerle bien, porque no está perjudicando a nadie, no le está gritando a nadie, ¿no? Pero si lo vemos de afuera, decimos, él es el loco. Sí, claro. O sea, bueno, en la sociedad. Exacto. O sea, si lo vemos es como, él es el loco, ¿cómo andar gritando por la calle? El que hace la catarsis, el que purifica su cuerpo, es el loco. Así se ve. O sea, y a lo mejor, creo que me contabas que había videos de Osho donde se veían como literal la gente como súper loca. Sí, ¿no? según yo hay videos donde están haciendo un tipo de catarsis y creo que incluso ponen como la advertencia o algo, no sé. No me acuerdo si lo vi en la serie de Osho de Netflix o en algún otro lado, pero sí hay videos donde yo no he visto la han serie. sido muy criticados. Pero es polémico. Pero realmente es, ¿quién es más loco? ¿Sabes? Obviamente el que se está guardando todo va a llegar a la locura. Que realmente vivimos en una locura constante. Sí, totalmente. Entonces, para mí, cuando fui al taller, dije, qué increíble, estás purificando el cuerpo todo el tiempo. O sea, sacando como que todo esto, y no solamente a lo mejor la ira, es todas las emociones que se están acumulando. Llegas y llega a su casa con su familia y llega bien. No a comparación de alguien que llega con toda la energía pesada, a lo mejor del trabajo. Y que a lo mejor hacer este tipo de catarsis, me darás tu punto de vista, es en realidad permitirle a este ciclo natural progresar y que hay una catarsis para poder soltar esa parte
que a lo mejor es tu invierno en cierto aspecto y poder entrar a una parte distinta que va a ser la primavera, donde vas a entrar a una parte distinta en tu vida con oportunidades o sembrar nuevas oportunidades, que si no lo hacemos a lo mejor nos estamos estancando en ese proceso natural y deteniendo el proceso natural del todo. Sí, nos podemos estancar si no se hace. O sea, de hecho, la idea es que se haga diario, no es que yo lo hago diario, ¿sabes? Pero hasta mi maestra a veces nos dice, si necesitan este mes catarsis, nos avisan. ¿Por qué? Porque entonces ya hay gente que te ayuda, ¿sabes? Porque se mueven muchas cosas a nivel energético. Entonces, como hay mucha energía en nuestro cuerpo, o sea, la energía de la ira podría ser muy destructiva, pero también puede ser, se puede usar para tomar acción, para activar tu fuerza de voluntad, para activar tu motivación, para toda la parte de fuego, ¿no? La parte de hacer, la parte de construir una empresa. Entonces, toda esa energía La puedes transmutar y la usar. puedes transmutar. O sea, la energía sexual también la puedes transmutar y usar. Que es de las más poderosas. Que es de las más, o sea, es la creación. Y entonces ahí ya dices, ah, claro, no tengo que verla como algo malo y la tengo que reprimir y no me puedo yo hacer enojar, sino cómo la transmuto y cómo la puedo usar para el bien, el más alto bien de todos, mío y el de alguien más. Pero sí, la catarsis es algo que también se puede empujar, ¿sabes? Como se puede hacer mucho más profunda si estás con alguien para que pueda liberar aún más y que pueda liberar aún más. Todo esto de lo que estamos hablando está muy conectado con las prácticas ancestrales. Sí. Y otro tema que se conecta mucho con las plantas, con las prácticas ancestrales, indígenas, etcétera, son las plantas medicinales. Ajá. Yo sé que conoces bastante también de esta información. ¿Cuál es tu punto de vista en las plantas medicinales relacionado con todo este camino espiritual, en todo este sanar ciertas partes de nosotros, emociones, etcétera? ¿Qué rol puede jugar las plantas medicinales en todo esto? El rol principal, como yo lo veo, es un rol de sanación y de llevarte a una mayor conciencia sobre tu vida y a lo mejor cambios importantes. No es para todos, eso como que todo el mundo cuando hace una planta medicinal dice, todos deberían de hacer esto. Realmente no es para todos, o sea, para eso existen muchas prácticas, desde algo tan sencillo que se ve muy sencillo desde afuera como la meditación, como a lo mejor CAP, que es toda la parte de trabajar con la energía Kundalini, o por ejemplo, pues hasta algo tan sencillo como Reiki, Access, o sea, todas esas prácticas de conciencia, de energía, todas las prácticas espirituales, te van a llevar, vamos a ponerle si tienen un objetivo, porque no deberían, pero a que tú experimentes una vida mucho más plena. Y ya, o sea, es como para que estés... Que ese sería el objetivo, ¿no? Sí, es simplemente que tú estés mejor, ¿sabes? Y en paz con lo que eres. Ahora, las plantas lo que hacen es, para los que sí le llaman, porque no es, les digo, para todos, también tienes que revisar tu psique, si estás con antidepresivos, Claro. O sea, hay un montón de cosas que tienes que revisar antes de entrar ahí, pero te ayudan mucho en un proceso de sanación. Yo lo veo así como... Y después ya es diferente el uso, pero yo lo veo así como somos un avatar y nos vamos llenando, o sea, van pasando los años y nos vamos llevando como de polvito y luego de tierrita y todo como si estuviera dentro de nosotros. Y cuando es una planta medicinal, esta energía amorosa empieza a decirte, pues vamos a limpiarte un poco el avatar primero. Porque si el avatar está sucio, que es literal lo mismo hacia lo que dice Osho de la purificación, que es energía bloqueada. Pero aquí yo me lo imagino así, como si nuestro avatar se empezara como a ensuciar, se le empieza a meter polvo durante los años y luego se le mete a lo mejor una roca cuando tuvimos un trauma que nuestro papá o nuestra mamá o whatever. Y la medicina empieza a purificar, a purificar. Y después de ahí empieza ahora sí a mostrarte tu ser más expansivo. Y tú tienes ahí nada más la decisión de decir, ok, tomo esta información o no la tomo. Pero al final te conecta con tu propia sabiduría. O sea, es como si fuera un canal hacia tu propia sabiduría. Ese mismo canal puede funcionar de muchas maneras, como dijiste, no es para todos. Y no sé si tú conozcas a alguien, yo creo que sí, por lo que hemos platicado, que incluso ha llegado a ese tipo de estados alterados de conciencia que te lleva a la medicina, con prácticas de otro tipo, como la meditación o como el Kundalini o con otro tipo de Claro, prácticas. totalmente. De hecho, a mí mis mejores experiencias en estados no ordinarios de conciencia
A mí me encantan, obviamente, como conocer diferentes maneras de entrar ahí, pero pues por eso amo la meditación y por eso comparto la meditación y por eso tengo membresías de meditación, porque es la meditación. O sea, el primer así experiencia mística, si podemos decir, que es ya estando en este estado, fue en el centro budista en Tailandia, obviamente después de como 12 horas de meditar todos los días por 15 días seguidos. Pero era el 8º día o el 7º día, probablemente era el 7º día según las escrituras. No sabes ni qué día era, estaba súper conectada. Pero yo estaba así de que todos los días meditando, ¿no? Y el maestro solamente te guiaba 5 minutos al día, ¿no? Se decía qué hacer, 5 minutos y tú eras responsable. O sea, si no querías meditar, pues no lo hacías. Al 7º día empecé a tener una experiencia así de que dije, ¿qué es esto? Porque él me decía, imagínate que hay monedas aquí. Y luego el siguiente día, imagínate que hay una moneda aquí. Y luego imagínate que hay una... Y entonces, bueno, eran todos los nadis que tenemos en el cuerpo y los recorríamos todos. ¿Qué son los nadis? Son puntos energéticos, así como los chakras, que son centros energéticos los principales, pues igual hay puntos mucho más pequeños de energía principales, ¿no? Y él nos ponía a meditar en eso y me decía, nada, imagina una moneda. Yo, ni veo la moneda, ni sé dónde está la moneda, no la siento, igual lo hacía. Con frustración y a veces igual lo hacía. Y al 7º día empecé así, todo adentro de mi cuerpo empecé a sentir los focos, como si se prendiera un foco, así de que... Tum, tum, tum. Uno tras otro. Uno tras otro, así de que en todo el cuerpo. Yo... ¡Oh! Entonces me sentí por dentro. O sea, jamás había sentido eso. Y eso es una experiencia mística, ¿sabes? Es una experiencia fuera de tus 5 sentidos, fuera de lo ordinario. Y la otra que tuve también fue en el retiro avanzado de Joe, porque pues obviamente ahí sí o sí también estás así de que intenciando, ya sabes, meditando horas y horas y horas. Y hay mucha energía también, o sea, muchas personas haciendo la lo mismo. energía. Entonces también ahí fue como una experiencia donde ya empecé a ver literal ojos que me estaban viendo. Primero fue uno. Ya después entendí que era el tercer ojo y que como una información de ahí. Pero empecé a ver ojos. Era como si tú me estuvieras viendo, pero yo tenía los ojos cerrados. Y era increíble. Y después empecé a ver más cosas. Y eso no me ha pasado con plantas medicinales. Es una experiencia que puede ser... Es diferente, obviamente distinta. he tenido una percepción muy interesante con plantas y mucha información y ha sido muy diferente porque yo viajo a través también del cuerpo con las plantas. O sea, como hago mucho yoga, yo creo que por ahí mi cuerpo sabe cómo moverse, entonces si siento que hay atorado algo de mi linaje femenino y a lo mejor es algo hacia a lo mejor las caderas o no sé, en la ceremonia yo empiezo a hacer posturas o asanas de apertura de caderas o de apertura del corazón para expandirme más porque sé que es lo que se requiere sanar y le ayudo a la planta a que el trabajo sea más profundo. Oh, es un trabajo súper integral, o sea, no, porque hoy en día se vuelve tan popular tomar una planta, o sea, una medicina, etcétera, y es ir a que se juntaron allá en un rancho a tomarla con alguien que se supone que es un chamán y la toman, pero con todo lo que nos estás platicando tú, o sea, es que si tienes una práctica diaria va a ser mucho más benéfico porque claro, un ancla que en realidad te tienes está dando antes, exacto, si tienes un trabajo antes, durante la sesión, puedes observar lo que está haciendo la planta, o sea, ¿sabes? Puedes hasta sentirla, o sea, percibirla y después la integración puede ser mucho más llevadera también porque tienes esta práctica diaria. Claro. O, por ejemplo, hasta el yoga. A mí me encanta practicar yoga diario y eso también hace que profundice mucho más. Y hasta en mi casa a veces yo siento que estoy teniendo la parte como yo estoy purificando muchas veces a través de las asanas. No tanto gritando. Hay días que sí. Pero la mayoría del tiempo es a través de las asanas, o sea, a través de diferentes posiciones de yoga. Y ya sé, a veces hasta siento como, ok, necesito hacer una asana para las ingles. O sea, y me llega la información de eso es lo que requiero hoy. Porque en ese momento estás empezando a mover cierta energía que estaba ahí acumulada. Entonces la mueves y empieza a fluir información. Exacto, y empieza también a liberarse toda esa parte a lo mejor que estaba ahí. Y no es que entienda por qué. A veces no, o sea, la mayoría de las veces no entiendo ni por qué. Sí, o sea, yo no he estudiado una certificación de yoga y no sé exactamente qué se guarda de información ahí.
Ah. A lo mejor alguien que nos escuche nos va a decir, "Oye, obviamente tienes este problema". Sí, que nos digan los expertos. Pero ha sido muy intuitivo. O sea, sí ha sido muy... y esa misma intuición la manejas cuando estás en una planta. Pero hay varias formas. La meditación para entrar a esos estados alterados de conciencia o no ordinarios de conciencia. El baile. O sea, el baile, no sé si has visto como que en los indígenas siempre hacían como al lado de la fogata y horas de baile. Sí, totalmente. Eso te ayuda a entrar en trance. Sí, sí, sí. Los chamanes no es que usen siempre plantas, o sea, a lo mejor se les conoce por eso, pero realmente un chamán real no requiere plantas. Usa su propio cuerpo Usa bailando su propio o como cuerpo. pueda para o sea, acceder. exacto. O, por ejemplo, es muy común que el tambor sea su puerta de acceso. O sea, el tambor, La vibración, la el vibración ritmo como tal y el ritmo hace que entres tú en ondas teta, que justo la donde nos lleva Joe Dispenza es a entrar en ondas teta, deep teta, y ahí es donde empiezas a hacer como un viaje a tu interior. Entonces, alguien que en verdad te quiera llevar a esos estados, no requieres como tal, a lo mejor una planta de inicio. Hay casos donde a lo mejor sería muy bueno hacerlo, pero también, por ejemplo, ayer justo te contaba la parte de una experiencia también mística, así de que, wow, jamás la había sentido con mi cuerpo. Fue a través de 4 horas haciendo yoga sin parar. Wow. Ajá. 4 horas haciendo yoga. Ya no eras tú, ya era tu cuerpo, no sé. O sea, o sea, literal, yo pensé que era hora y media, porque yo hago yoga hora y media normal. Se estaba fluyendo. 90 minutos, y sí salí y dije, ay, estuvo como larguita. Luego viste el reloj. Y literal vi el reloj y habían pasado 4 horas. O sea, sí Wow. la sentí que había sido un poco más larga, pero yo iba con la idea de que iba a ser hora y media. Y cuando salieran 4 horas, pero yo había tenido una experiencia así de que jamás había sentido tanta energía en mi cuerpo. Y estaba haciéndolo en ese momento de manera intuitiva, con lo que tú ibas sintiendo que tu cuerpo iba necesitando moverse. En ese caso yo había ido con un maestro de Dharma Yoga y él estábamos en Tulum y enfrente de nosotros había un cenote. Yo creo que eso también influyó, o sea, Sí, la energía la cañona energía que está hay ahí. por ahí, sí. Pero estábamos en un cenote enfrente, o sea, estábamos nosotros y literal era como que la tarima estaba arriba más o menos del cenote, ¿no? Y empezó a dar la clase, yo no lo conocía. Y estábamos, o sea, yo estaba literal en trance. Y mi cuerpo estaba literal en fuego, estaba sintiendo la energía cañona. Aquí lo importante es cómo llevamos eso a todas estas prácticas y estas experiencias no ordinarias de conciencia a tus relaciones, a tu empresa, Al día a día. a tu familia, a tu día a día, exacto. ¿Cómo lo llevamos? Eso es interesante. Creo que lo primero es, si hay información, o sea, valiosa, que a lo mejor pudiste contactar o recibir, es el compromiso. Compromiso contigo mismo de qué puedo hacer en este momento. Y ahí viene mucho cómo vivimos, y que es muy normal, y que así estamos diseñados, a vivir hacia una meta. Muchas veces ni lo sabemos, pero sí o sí estamos con una meta y un para qué, aunque sea no tan perceptible para uno mismo. O a lo mejor inconsciente. Lo hacemos a veces exacto, inconsciente. Y para mí sería, ya que recibes este mensaje, tener tu práctica para poder seguir integrándolo. Y después de que lo integras en tu ser, empezar a hacer realmente, o sea, accionar, ¿sabes? Es como usar tu fuego interno para empezar a accionar. Pero lo vas a empezar a accionar desde una intención mucho más clara. No es de lo voy a hacer porque lo voy a hacer, sino de una forma mucho más consciente. Eso sería como una de las cosas que podrías hacer, ¿sabes? Como recibir esa información y decir, ok, ahora cómo lo puedo llevar a la ejecución. Y regresas a lo mismo. La ejecución es disciplina, la ejecución es constancia. Y es lo que nos dicen todo el mundo, pero es real.
Yo me acuerdo que a mí me chocaba la palabra disciplina porque era... Es como tener que hacer lo que no quieres hacer, pero... Te toca. Sí. Es como, para mí disciplina era igual a que me regañara. ¿Sabes? Esta carga emocional que trae cada palabra, ¿no? Claro. Entonces, disciplina para mí no me gustaba la palabra, para nada. Y en la escuela se ha usado muchísimo tiempo. Es como que ten disciplina y tienes que hacer esto Uy, porque es tu sí, disciplina. pero desde una carga fuerte, Sí, como sí. una energía baja. Totalmente. Entonces, a mí me costó bastante, porque es lo que puedes hacer, siempre. Darle un resignificado a todo, hasta las palabras más pequeñas. Y entonces a mí me costó darle un resignificado a esta palabra, pero sabía que era importante. Y entonces ya me puse a investigar qué era realmente la disciplina para mí o por qué era importante. Y encontré algo que me encantó y es esta parte de, yo amaba la libertad. Y por eso a lo mejor fue la primera cosa que yo empecé a crear contenido, porque quería ser libre de estar en una oficina, ¿no? Y cuando encuentras que realmente quien es libre es el que es disciplinado, ¿sabes? O sea, para poder llegar a la libertad requieres de mucha disciplina. Cambió todo mi shift del concepto de disciplina. Y lo alineé a algo que era muy importante para mí, que es la libertad. Me quedé pensando en esa frase, o sea, para llegar A la ¿cómo dijiste? libertad, A la libertad se requiere disciplina. Expande un poquito esa idea. Para todo. O sea, por ejemplo, la libertad de poder observarte y a lo mejor decir, me estoy enojando con esta persona, pero yo puedo elegir cómo responder y no reaccionar, que eso es justo la práctica de meditación. Para eso requieres disciplina de observarte todos los días. Pero es una libertad que te da de poder elegir, ¿sabes? O sea, ya no vas por tus reacciones automáticas del cuerpo. Y esa es una parte muy importante de la libertad. O, por ejemplo, tus creencias. Se requiere disciplina para tú poder estar notando tus creencias constantemente y poder elegir algo diferente a esa creencia. La parte de libertad económica. Por ejemplo, si quieres una libertad económica y a los 60, 65 tener millones, tu disciplina es ahorrar todos los días en tu PPR y conocer cómo funciona un PPR. Claro. Y es todos los meses dedicación. En la parte de contenido y decir, oye, quiero empezar a ganar dinero de mi contenido, también es disciplina. Sí, que se puede ver muy fácil desde afuera, pero requiere también muchísima disciplina. Pero cuando lo ves de, ¿qué libertad estoy buscando yo? Hasta la libertad, vamos a poner como de la mente, por así decirlo. Esa libertad de decir, wow, estoy aquí y no importa si pasa un pensamiento, yo me siento plena. Se requiere disciplina también para eso. Sí, claro. Y creo que, o sea, también te lo voy a preguntar porque así de bote pronto puede sonar muy contradictorio con la idea normal que tenemos de lo que es la libertad o lo que es la disciplina y cómo esas dos se conectan con lo que estás diciendo. Sí, libertad desde todos los aspectos. Y otra de las cosas que funciona, que sí, en el proceso, porque disciplina sí tiene una carga muy fuerte, pues acompañarla con mucha compasión. Entonces, ve trabajando en resignificar la disciplina, agregándole compasión a ese proceso. Al proceso o a ti mismo. Sí, a ti, exacto. A ti mismo en el proceso, que no tienes que saberlo todo. Hay un tema ahorita que también dijiste, lo económico, que tenía también pensado platicarlo, pero ya se nos está acabando el tiempo de el dinero, la espiritualidad, toda la parte económica que también normalmente casi en automático hay como un poquito de resistencia o un poquito de dificultad, como la espiritualidad, lo hago por servicio, lo hago por ayudar, pero pues también se necesita lo económico para ayudar más, pero al mismo tiempo automáticamente nos resistimos a recibir porque es como que no, yo quiero dar eso y es, no sé, se vuelve ahí un tema también que podemos profundizar. Quizá podamos hacer otro capítulo para profundizar más en ese tema. Sí, porque es un también tema... da para mucho. Sí, es un tema que... en el que están muchas personas y también tiene una carga de si estoy sirviendo tiene que ser sin esperar nada a cambio, pero ellos, o sea, lo que pensamos es que recibir nada a cambio significa no recibir nada. Y eso realmente es muy diferente porque sí lo estás haciendo de manera desinteresada, pero al mismo tiempo tú estás confiando que
que el universo te va a regresar, ¿sabes? Pero uno a veces peca de simplemente sentarse, ¿sabes? Claro. Y esperar que se regrese de alguna manera. Cuando lo que hacemos, si lo hacemos activamente y empezamos a quitar como todas esas creencias que tenemos respecto al servir, puedes transformar realmente. Pero sí, yo creo que es un tema también de, así como la disciplina, de empezar a realmente saber cómo tú puedes servir, porque tú puedes servir a través de crear empresas. Sí, claro. Y entre, O sea, entre mejor funciona la empresa, entre más dinero claro. genera, entonces más Y entonces puedes servir no significa solamente ser la Madre Teresa de Calcuta. O sea, eso no es servir. De hecho, todos los humanos, de alguna manera, estamos sirviendo a la evolución de la humanidad desde donde tú estás, desde tu lugar. Y no necesitas o no requieres ser o volverte maestra de meditación para hacerlo. Requieres que tú te conozcas, que conozcas tu verdad y la medicina que tú le das al mundo. Totalmente. Y estamos dando nuestra energía, nuestra medicina al mundo todo el tiempo con lo que sea que hagamos, sea para crear o sea para destruir. Normalmente vamos en automático destruyendo y ni siquiera sabemos que estamos destruyendo. Entonces, ir tomando un poquito más de conciencia con las herramientas que cada quien pueda tener. Aquí platicamos de algunas de ellas, pero si tienen otras que les funcione, pues que nos las compartan y también podemos ir aprendiendo juntos. Y esa es la idea, yo creo. Sí, porque hay muchas. O sea, no vamos a poder como terminar. Y hay muchas que nos ayudan a acceder a realmente lo que queremos, es quiénes somos, ¿no? A acceder a esa pregunta. Seguir descubriendo quiénes somos y redescubrirnos porque vamos a ir quitando capas y saliendo una caja más grande, pero siempre va a seguir el proceso y nunca se va a terminar. Para tema de dinero y espiritualidad seguramente va a haber tiempo porque sí me quedé con muchas ganas de sí, el dinero es una frecuencia muy... Una vez estaba en una ceremonia preguntándole, o sea, yo nada más fui a cosas de dinero. Y una dice así como, ¿cómo vas a ir a una ceremonia tan espiritual y vas a estar hablando de dinero? Yo, si todo en la vida es espiritual, el dinero también es parte de eso. O sea, es como la espiritualidad es el path. O sea, la espiritualidad realmente es tu vida, ¿sabes? Sí. O sea, no hay algo de ser espiritual porque meditas, sino simplemente por ser humano y estar creciendo y evolucionando por las relaciones, por el trabajo, por tu jefe, ya estás viviendo una vida espiritual porque pues eres un espíritu. Totalmente, todos estamos en ese camino, en ese viaje. Y estaba en esa sesión y yo estaba como, bueno, explíquenme un poco más del dinero, ¿no? Quiero realmente saber cuál es la relación. No, y fue súper cómico porque vi al dinero como si fuera este niño chiquito, como que de estos niños que a lo mejor y que siente que nadie le hace caso. Fue muy cómico. O sea, la energía del dinero era como un chaparrito así como X, ¿sabes? Así, la energía era así, chiquito. Y yo, ¿eso era? Y le di como tanta importancia. Y después, obviamente, ya me iban como explicando como si fueran más o menos, no existen como tal niveles, pero vamos a ponerle así. Entonces el dinero era como esta energía, un poquito de una vibración un poquito más densa. Después venía la abundancia y la prosperidad. Después venían los valores que tú tenías y las virtudes. Y todo eso reflejado como tú lo proyectas en la realidad 3D, ¿no? O sea, cuáles son tus virtudes y cómo las compartes con tu gente o en la realidad 3D. Y después venía el servir. Entonces, me lo dieron a como a entender de esa manera porque o sea, me lo dieron a ver de esa manera para que pudiera ver que al final servir es el que tenía la vibración mucho más alta. Y que realmente el dinero no tenía una frecuencia como tan alta, ¿sabes? A comparación de cuando estás sirviendo y se refleja
al final igual que el dinero igual va a estar presente, ¿sabes? Sí, sí, sí. En cualquiera de estas como 4 niveles, por así decirlo. Y que esos varios niveles quizás están en un loop necesario donde el dinero en esta 3D pues es lo que te provoca poder tener esa abundancia y poder tener ese servir, que al final genera más dinero, etcétera. O sea, se necesitan un poquito. Pero creo que verlo así partes. me hizo, o sea, me ayudó mucho como me lo presentaron, porque para mí fue como, podemos ser amigos. Claro. Ya no lo veía como el señor así de que, wow. Sino imponente el dinero que siempre tiene como que sacar. Sino era, podemos ser amigos. Y entonces empecé a relacionarme. Vamos a jugar juntos. En la 3D empecé a relacionarme súper diferente con él. O sea, a hablarle muy diferente. Sí, y eso tiene una influencia completa en cómo van sucediendo las cosas en tu vida. Exacto. ¿Qué sigue para Mariel? ¿Qué está emergiendo de Mariel? Me estoy enfocando mucho en hacer crecer la membresía, en poder llegar a mucho más personas. Platícanos así brevemente de la membresía que se trata. Membresía se llama Caminamos Juntos. Es una membresía enfocada a la espiritualidad y a la conciencia, donde la herramienta principal es la meditación. Hay meditaciones donde tú puedes hacerlas en cualquier momento del día. Y aquí lo interesante es que te voy acompañando. Yo estoy presente en sesiones grupales cada mes y también tenemos invitados que nos ayudan a explorar mucho más profundo la espiritualidad. Pero a mí me gusta llevarla mucho como hacia la parte también de la 3D. Entonces, a veces llevo empresarios que literal han levantado capital, millones en capital, y tienen sus prácticas espirituales. Claro. Entonces, me gusta mucho como mezclar todo esto para que no se vea, no se sesgue, ¿sabes? De la espiritualidad tiene que ser así, nada más. Sino, oye, no, ve cómo toda esta rama de personas lo tienen en su vida. Y eso lo tenemos también cada mes, un invitado diferente. Y así los vamos acompañando. Eso es Caminemos Juntos, a grandes rasgos. Y pues mi idea es seguir impactando a más personas a través de esta membresía que inició el año pasado con un modelo diferente y ahorita estamos desde febrero ya con un modelo que me gusta bastante y que bueno, a finales de año ya tengo ahí una meta. Y sigue creciendo, todos los días sigue creciendo la comunidad. Qué chingón, y que sigas pudiendo compartir todo lo que has aprendido y llevarlo a más personas, que creo que hay muchas personas como que interesadas en ver cómo pueden ir complementando su vida. Y como dijiste tú, de hecho, la mayoría de los empresarios y los más exitosos y de la historia han tenido prácticas espirituales muy, muy claras que los han ayudado a combinar y a conseguir lo que han conseguido. Simplemente nunca hemos creado una rama de estudio que en realidad conecte esos puntos, pero es fundamental para lo que se acaba de conseguir. Y lo fundamental es cómo lo llevas a que se refleje en este mundo material. Claro, que no se quede nomás acá, sino aquí, y combinar esos dos. Pues Mariel, muchas gracias por estar por aquí. Nomás déjanos ahí saber tus redes sociales. Principalmente estás más activa en TikTok. Sí, estoy en Instagram y en TikTok como @Mariel Cisneros, Mariel con Y y L. Y en LinkedIn también subo contenido. No subo videos de TikTok. Es un poquito diferente, pero... Sí, un poco diferente, pero obviamente hacia lo mismo. Igual, Mariel Cisneros. Ya. Sí, muy padre contenido para que le puedan dar la vuelta. Mucha información de lo que estuvimos platicando, incluidas eso y muchas otras cosas para poder seguir aplicando, conociéndote a ti mismo y aplicar todo esto en tu vida. Sobre todo también hay muchos temas relacionados con el dinero y cómo aplicarlo en tu vida. Sí, subo bastante temas también del dinero. Justo en la membresía, en agosto, en septiembre, vamos a tener una invitada que solamente nos va a ayudar a cómo relacionarnos mejor con el dinero, pero cosas tangibles. Wow. Cosas tangibles. Fregón, me invitas. Sí. Ya está, pues nos vemos la próxima. Queda pendiente ese tema del dinero y pues muchas gracias por estar por acá. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por estar escuchando este capítulo hasta el final. Espero que algo te haya resonado para aplicar en tu vida y para reconectar con eso que emerge desde dentro de ti. Asegúrate de compartir este episodio con algún amigo y suscríbete aquí en Apple Podcasts. Me encantaría escuchar también mucho más de ustedes. Quiero escuchar mucho más de ustedes y su feedback, sus comentarios. Entonces déjame una reseña, déjame un comentario aquí en Apple Podcasts. La verdad es que no te toma más de 2 minutos.
aquí en Apple, aquí en YouTube, y déjame saber qué te resonó más del episodio. Recuerda que el cambio emerge desde adentro, ya está ahí, y todo eso que quieres, todo eso que sabes dentro de ti que quieres conseguir, que quieres lograr, sentir, ahí está. Hay que permitirle suceder. Que tengas una excelente semana, una semana mágica, y nos vemos la próxima.